Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rafa Calderón. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Huellas. Y bueno, vamos a tener un tema que nos gusta, especialmente a nuestra psicóloga Eunice Sabaján, que le damos la bienvenida. También tenemos una invitada especial, Laurita Zelaya de Pineda. Bienvenida a Huellas. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, ella es directora de Colegio Cristiano La Familia y bueno, también da clases en universidades, en la Mariano Galvez, y ya la vamos a conocer, y solo estamos haciendo la introducción. El tema de hoy se origina con el enojo, pero bueno, al final terminamos con la rabia y la ira, que en estos tiempos es fácil ver a gente molesta, gente enojada, gente que necesita escuchar un poco de esto para poder controlar o manejar el enojo. Así es de que, bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, compartiendo un interesante tema, el cual es el enojo y la ira, ya que todos nos enojamos. Todos nos enojamos y todos necesitamos saber cómo controlarlo. Y gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. No tenemos al pastor Oscar Calderón con nosotros hoy en día, pero bueno, tenemos aquí también a alguien que también tiene bases cristianas bíblicas para hablar sobre este tema. Y como todo el mundo ya saben, Eunice Sabaján es psicóloga y ella se va a enfocar en lo que viene siendo ahí sí que el control y todo esto, y si puedes darnos algunos tips para que la gente pueda controlar prácticamente el enojo, eso sería excelente. Bienvenida, Eunice. Hola. Gracias, Rafa. ¿Cómo estás, Laurita? Qué bueno tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo están, amigos de Huellas? Qué gusto saludarlos otra vez. Tenemos este programa donde vamos a estar hablando acerca de una de las emociones que todos los humanos manejamos, y es el enojo, y puede ser pues que nos lleva a la ira en ocasiones, ¿verdad? El enojo, como todos sabemos, es parte de las emociones básicas del ser humano y se manifiesta a través de irritabilidad, a través de un descontento, un malestar interno, y primariamente pues va de lo interno para luego manifestarse hacia lo externo. Y en esas estamos hoy, Rafael, de eso vamos a estar hablando en el programa. Sí, claro que sí, como dijo Laurita, todo el mundo nos enojamos, somos seres humanos, y la cuestión es aprender a controlar el enojo, la ira, y no llegar a la violencia. Pero bueno, entonces vamos a estar ahí sí que hablando un poquito de esto para que ustedes en casa tengan una idea. No estamos diciendo de que se enojen constantemente, que es normal, que somos humanos, se puede manejar, y créame, por ahí cuando uno se enoja menos, creo que su vida es mejor, ¿no? Uno como que vive más feliz y a gusto consigo mismo. Así es. Todos sabemos de que el enojo y la ira pues son un sinónimo bastante parecido, pero entre ellos hay una diferencia de grado, porque el enojo viene siendo, no nace del corazón, sino nace de las circunstancias que se están viviendo, mientras que la ira sí es algo profundo que ya nos lleva a tener hasta unas reacciones mucho más violentas y romper buenas relaciones, a llegar a situaciones caóticas como un divorcio y a maltrato infantil, a tanto que nos puede llevar la ira, mientras que el enojo nos impulsa hacia ayudar al ser humano a que camine bien. Qué interesante el punto que nos estás diciendo, Laurita, entre la diferencia entre el enojo y la ira, porque tú estás exponiéndonos que el enojo puede ser causado por causas externas, ¿verdad? Las situaciones no salieron como uno quería que salieran, o las personas no reaccionaron como yo esperaba que reaccionaran. Entonces eso puede provocar una incomodidad. Y la diferencia que nos estás mencionando es que la ira ya proviene de adentro, ¿verdad? Ya es un resentimiento guardado que viene a explotar
pero ya estaba guardado ahí adentro. Entonces ese punto es bien interesante porque todos estamos en este riesgo, podríamos decir, de contraer un enojo. Cuando en el trabajo, en la casa, en muchos lugares, ¿verdad? Y regularmente tienen que haber dos personas para que pueda partir un enojo, ¿verdad? Aunque hay personas que no necesitan de nadie más para vivir molestas. Personas especiales, ¿verdad? No necesitan quien los enoje. Así es, hay personas que no necesitan de más para poderse enojar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en los síntomas de alguien que se enoja, Rafa, ¿en qué síntoma pensarías? Pues en realidad casi no me enojo. No sé, algo que podría ser, sí, algún cambio de temperatura corporal, ¿verdad? Podría ser, qué sé yo, cuando te enojaste, te tiembla la voz. Uh-huh. Son síntomas que yo pienso a veces se pueden controlar. Sí, pero es importante que estemos claros y seguros de que el enojo pues es un sentimiento, es una emoción, pero que se manifiesta al cuerpo. Y en el cuerpo pues sí tenemos estos síntomas. Uno de los síntomas precisamente es que se eleva la temperatura corporal, ¿verdad? Algunas personas lo sienten específicamente en el rostro. Entonces algunas otras personas que son más blanquitas se ponen rojas, ¿verdad? Y tenemos esta situación con la voz que mencionabas, tiembla la voz, ¿verdad? Yo he visto algunas mujeres, algunas personas que luego de un enojo muy, muy grande y después de haber dicho todo lo que querían, ¿verdad? Bueno, cayendo en ira ya, luego rompen en llanto. Porque el cuerpo como que ya no soporta tanta emoción y entonces de alguna manera tiene que expulsarla. Pero otra de las sensaciones que se pueden sentir cuando alguien está enojado es en la garganta, o un nudo en la garganta, ¿verdad? Que no permite que las palabras puedan fluir de una manera más... No pueden fluir de una manera fluida. Exacto. También No quería redondar. También el corazón se acelera. Hay personas que si se les toma el pulso en ese momento, tienen acelerado el ritmo cardíaco. Palpitaciones muy aceleradas. Así es, tienen las palpitaciones muy aceleradas. Entonces llevamos por lo menos unos 3, 4 síntomas que podemos identificar en lo que es un enojo. Y todos nosotros, como bien platicamos, amigos de Huellas, estamos en esta posición de mantener una oportunidad de experimentar el enojo. Eunice, estabas diciendo que prácticamente el enojo como el miedo son emociones que al ser humano nos sirven a la larga, ¿no? Pero solo es cuestión de tenerlos bajo control. Pues lo ideal sería que todos pudiéramos tener una regulación emocional, ¿verdad? Que pudiéramos controlar de tal manera nuestras emociones que nos pudieran servir de lo más positivo cada vez. Pero en la escuela de la vida nosotros vamos experimentando las emociones, ¿verdad? De todas maneras. Y pues sí, la licenciada aquí nos está hablando de dos puntos diferentes, que es el enojo y es la ira, ¿verdad? Trayendo otra vez a colación lo que mencionabas, Laurita, que el enojo puede ser por causas externas, ser provocado por causas externas, pero la ira ya es algo que viene de dentro, ¿verdad? Que estaba guardado y que está acumulado. Lo que tú nos estás diciendo, Rafa, es que estamos tocando el tema de que el enojo también es una emoción. Y pues sí, puede tener usos positivos si lo sabemos manejar, que más adelante vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando acerca de unos tips para poder manejar el enojo, la ira, pero también queremos escuchar a Laurita. ¿Qué más nos puedes contar, Laurita, acerca de esta situación? Gracias. En cuanto a lo que es el enojo, que se centra un poquito en el amor que se tiene. Veamos un ejemplo, el ejemplo de un padre de familia que tiene las expectativas de que su hijo tenga buenas calificaciones. Pero cuando va por el boletín, no fue así. Entonces ahí surge el enojo. El padre espera que el niño se porte bien, pero más sin embargo molesta a los hermanos.
El papá espera que el niño obedezca, pero el niño hace todo lo contrario. Entonces, ahí surge el enojo en el padre. Viene de afuera, pero también lo maneja interno, porque sus emociones empiezan a aflorar y empieza a manifestarse con la incomodidad que tiene. Pero eso viene debido al amor que le tiene al hijo. No porque se enojó, deja de amarlo. Él ama a su hijo a pesar de que se enojó y lo regaña y lleva las sanciones correspondientes, pero al final comen un helado juntos. El amor los empujó. Lo mismo sucede con el caso del enojo de Jesús. En San Juan, en el capítulo 2, se habla de que Jesús se enojó cuando llegó al templo y encontró que ahí, en lugar de estar cumpliendo la función de adorar a Dios, lo que había era un mercado, ¿verdad? Había bueyes, palomas y un montón de negocios ahí. Entonces Jesús se enojó, pero se enojó por el amor al Padre. Entonces eso no lo constituyó a él como qué pecado Jesús se enojó, sino fue por el amor al Padre. Entonces el enojo muchas veces está impulsado por el amor que le tenemos a los demás, pero cuando no lo sabemos controlar, ese enojo se nos va elevando un poquito y llega a una escala mayor en donde caemos en el error de la ira. Prácticamente Jesús se enojó. Eso no significa que era violento, pero más sin embargo en ese momento no controló el enojo. Bueno, nos vamos con esto, ya regresamos con Huellas. El gobierno municipal de Coatepeque, mejorando la calidad de vida de los habitantes, realizó la construcción del sistema de agua potable con pila comunal en Caserío El Reparo. Esta construcción beneficia a más de 1.500 personas. Sanatorio Hermano Pedro, cirugía general, nervocirugía, cirugía laparoscópica, medicina interna, pediatría, ginecología, control prenatal, atención del parto, traumatología, terapia anodine, rayos X y laboratorio. Sanatorio Hermano Pedro, Quinta Calle 355, Zona 2, Barrio Rosario, Coatepeque, teléfono 7775-1929, auspiciado por el Patronato contra la Diabetes. Sanatorio Hermano Pedro, al cuidado de su salud. Y ahora, con cirugía bariátrica para reducción de peso, con especialista de la ciudad capital. ¿Necesitas comprar ropa para los pequeños del hogar? Visítanos en Bebé Feliz. Contamos con trajes de la mejor calidad como Fisher Price, Bebé Crece, Teeny Tots. Y para tu bebé, te ofrecemos un amplio surtido en Cepelín al mejor precio. Estamos ubicados a la par de Tienda La Estrella, abajito de Aprofam. Teléfono 5432-6169. Porque un bebé feliz es igual a una mamá feliz. También aceptamos tarjetas de crédito y débito. El momento motivacional es presentado por Tienda La Estrella. De todo en artículos de consumo diario. Dueño de ti mismo. Si la ira se desata en tu pecho porque alguien te hace mucho daño, te irrita, te menosprecia o te saca de quicio, imagínate a esa persona que te crea esos problemas como un niño que gatea y ni siquiera sabe andar todavía, o como un anciano decrépito que no se vale por sí mismo. Sentirás que tu ira deja de rugir. Tu rostro recupera la serenidad. Y en tu boca se dibujará una sonrisa de comprensión que te devolverá la paz y el sosiego de tu espíritu. Detrás de la rabia y de la ira, no siempre se encuentra una mala persona, sino alguien frustrado, dolorido, acomplejado, con miedo, desesperado. No se apaga, ni se resuelve la reacción iracunda con otra respuesta también violenta y desafiante, sino con grandes dosis de ecuanimidad, empatía y comprensión, recurriendo a nuestra inteligencia, armándonos de paciencia, de bondad y tratando de averiguar las causas de una actitud tan explosiva e incontrolada,
Reorganización cognitiva se denomina en psicología a esta forma de intervenir en casos semejantes. Dice Arthur Schopenhauer que lo que la lluvia es para el fuego, es la lástima para la ira. Yo diría que, más que lástima, es comprensión, empatía, bondad, grandeza de espíritu y gran madurez mental y psíquica. En la próxima ocasión en la que alguien, con sus palabras y actitudes, despierte en ti la ira, recuerda que detrás, seguramente, se encuentra no un ser malvado, sino alguien muy herido, temeroso y decepcionado. Amigos de Huella, estamos de regreso aquí con dos psicólogas, la licenciada Eunice Sabaján y la licenciada Laurita Celada de Pineda. Y bueno, el tema, el enojo, la rabia, la ira. ¿Y saben qué? Hace un momento estaba diciendo Laurita que somos humanos y todo el mundo nos enojamos. Y si por ahí chequean libros sagrados, se van a dar cuenta. Incluso en la Biblia se menciona mucho de la ira de Dios. Y bueno, son cosas que mucha gente las entiende perfectamente. A mí me cuesta comprender eso. Pero bueno, si el Dios bíblico tiene ira, no estoy justificando por qué los humanos no podamos tenerla, ¿verdad? Es un mal ejemplo, yo pienso. Pero ahí en casa, si puede controlar el enojo, si tiene familia, hijos, yo sé, es complicado, no es fácil. En Estados Unidos, les cuento, la mayoría de gente, hay estadísticas, la mayoría de gente va a control de enojo, anger management, y es un como requisito ya para que vean que están bien, es algo normal, llamémosle así. No es como aquí en Guatemala que no, yo controlar el enojo, ¿por qué voy a ir a terapia? Hay gente que lo necesita. Por cualquier cosita hay enojo, hay rabia y hay violencia. Para no ir tan lejos, un compañero de fútbol, saludos Maynor Alvarado, lo siento mucho, por allí uno de los árbitros le pasó un dinero así y se lo dio muy fuerte que lo aruñó. Y bueno, saludos Maynor, ojalá que en los deportes ya no haya tanto enojo, tanta ira, tanta violencia. Y esa es la finalidad de este programa, evitar la violencia. Somos humanos, nos tenemos que enojar, pero controlemos el enojo, que no lleguemos ahí sí que a explotar con la ira y a crear violencia. Eunice. Hola. Rafa, hablemos acerca de las expresiones del enojo. Hay ciertas expresiones que nos llevan a darnos cuenta que las otras personas o que la otra persona está enojada, ¿verdad? Primero se lo vemos en el rostro, regularmente tiende el ceño a fruncirse. Ajá. Entonces regularmente es en el rostro, en primer lugar, donde se ve el enojo, ¿verdad? Y también hay cierto lenguaje corporal que nos lleva a darnos cuenta que la persona no quiere que se le acerque mucho. Si nos damos cuenta en la naturaleza, en los animales molestos, los perros gruñen, los gatos también gruñen, ¿verdad? Se agrandan, se tratan de ver más grandes que el oponente para tratar de vencer la amenaza que les está provocando. Eso hace la gente. Yo grito más que vos y para intimidar y resulta creándose una gran violencia, ¿no? Precisamente el lenguaje es uno de las manifestaciones del enojo, ¿verdad? Entonces llevamos de ahí ya 3, creo yo, ¿verdad? Y también podemos hablar de que previo a que haya un altercado físico, regularmente tiene que haber este tipo de manifestaciones antes. Y lamentablemente esto se da cuando vemos más de 2 personas juntas, ¿verdad? Entonces una se molesta con la otra y no se sabe manejar lo que la otra persona mencionó. Y hablo de manejar porque estamos hablando precisamente de un asunto de manejo de emociones.
Pero yo sé que Laurita tiene un punto allí que nos quiere expresar. Así es, en cuanto a lo que es el enojo en la Biblia se nos dice, ¿verdad? Que nos podemos enojar. Está permitido enojar, pero que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque entonces eso es donde ya se nos complica la situación. Tenemos nosotros que tener tal dominio de nuestras emociones y reacciones para no caer en problemas como lo que estás hablando. Efectivamente, en el rostro se conoce la persona ya se enojó. La expresión de sus manos y de su cuerpo ya está diciendo, y más cuando eleva la voz, porque con la voz está marcando aquí el poder lo tengo yo y cuidadito el que está del otro lado, a mi adversario. Pero lo que tenemos nosotros que ver de que si tenemos control de nuestra manera de actuar, vamos a evitar llegar a un grado mayor de enojo, tal como es la ira. La ira sí nos empuja de una vez a querer lastimar al otro y a no parar la situación como la estamos viendo. Podemos llegar a casos de violencia. Cuando hablamos de violencia doméstica, ¿a consecuencia de qué? De que el enojo ya es, la persona pasó a la ira, ya la elevó y ya no es uno enojado, ya son dos, porque la otra persona no se va a quedar quietecita, va a reaccionar, va a demostrar que también tiene sus derechos. También tiene su mecanismo de defensa y va a defenderse, ¿no? Obviamente. Definitivamente. Entonces es ahí en donde nosotros podemos ver que, como dice San Agustín, aquí hay un pensamiento. San Agustín dice, quien se irrita con causa no es culpable. O sea, para irritarnos tenemos una causa. O sea que yo estoy justificado. Cuando me enojo es por algo, ¿no? Claro. Y también continúa en donde dice, porque si la ira no existiese, no tendría sentido los tribunales. Los tribunales están hechos precisamente para controlar la violencia, para castigar al culpable, porque ya se pasó del límite donde debe ser. Como quien dice, ya el sol se puso sobre su enojo, ya se extendió, ya dio lugar, como dice la palabra, a que el diablo metiera su cola y que la cosa se complicara, ¿verdad? No es de echarle la culpa a él, pero sí lo dice la palabra, que no dejemos lugar que eso pase. Y luego dice que quien no se irrita al ver la injusticia, está cometiendo falta también. O sea que cuando vemos nosotros cosas que no están en el orden, es normal que nosotros nos irritemos porque nos sentimos impotentes ante lo que está sucediendo. Eso también yo pienso es malo. Pues hay que controlarlo de ambas cosas, porque si vemos algo que está mal y no nos molesta, entonces estamos siendo insensibles. Estamos perdiendo el control de la emoción del otro sentido, del otro lado. ¿Me explico? Y es ahí donde entra, como quien dice, el lado positivo de esta emoción, ¿verdad? Que nos empuja a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Para nuestro bienestar. Para bienestar. Y como son emociones que hemos tenido, pues porque somos creación del Creador Supremo, ¿verdad? Del Señor, pues somos un reflejo de Él. Y entonces tenemos esta emoción en medio de nosotros. Como tú mencionas, hay un área, como quien dice, positiva de la ira, ¿verdad? Y entonces está esto que nos empuja a ese celo por hacer las cosas bien hechas, que es lo que empujó a Jesús en el ejemplo que ponías en el segmento anterior, acerca de cuando Él se acerca al templo y se enoja cuando ve a los vendedores en el templo, ¿verdad? Ese enojo, esa ira, porque las cosas no estaban siendo bien hechas para con Dios. Su padre es la que lo empuja a sacar a todos los vendedores y a todos los cambistas del templo, de los atrios del templo. Pero este es un punto bien interesante, bien profundo, como tú también estabas diciendo, del enojo, pues nos puede encaminar hacia la ira. Y el lado negativo de la ira entonces sería cuando nos lleva a una violencia. Y la violencia pues ya puede ser a nivel doméstico, a nivel de diferentes círculos sociales, ¿verdad? Desde el más cercano, que es la familia, hasta los más amplios.
Amigos de Huellas, está interesante esto. Después del corte, volvemos. Sanatorio Hermano Pedro, cirugía general, nervocirugía, cirugía laparoscópica, medicina interna, pediatría, ginecología, control prenatal, atención del parto, traumatología, terapia anodine, rayos X y laboratorio. Sanatorio Hermano Pedro, Quinta Calle 355, Zona 2, Barrio Rosario, Coatepeque. Teléfono 7775-1929. Auspiciado por el Patronato contra la Diabetes. Sanatorio Hermano Pedro, al cuidado de su salud. Y ahora, con cirugía bariátrica para reducción de peso, con especialista de la ciudad capital. Certainly. Thank you. Oh my God, it's disgusting. Yeah. Miss? I'll be right there, sir. Where's your headset? She's busy right now, but it's coming. For crying out loud, you're missing important plot points. Ma'am? Could you give me a second, sir? Excuse me. Could I maybe get that headset, please? Do not raise your voice to me, sir. I wasn't raising my voice. Okay, just calm down. I am calm. I just want my headset. Sir, our country is going through a very difficult time right now, and if you're not going to cooperate... I don't know where a headset ties into patriotism. Is there a problem here, sir? I don't think so. Can you come to the back of the plane with me so we can have a talk? But talk about what? There's not a problem. The stewardess just keeps... Flight attendant. The flight attendant keeps ignoring me when I ask... Calm down. I am calm. What is it with you people? You people. Oh, now wait a minute. I don't mean you people. I mean you people. Sir, I will not tolerate any racist behavior on the plane. This is a very difficult time for our country. I know that. I'm not a racist. I just want to watch the movie. I'm only going to say this one more time, sir. Calm down. I'm calm! El gobierno municipal de Coatepeque, pensando en la calidad de vida de los ciudadanos, realizó la construcción de 3 puentes en las siguientes localidades. Sector Inasif, zona 6. Sector San Benito Pacayá. Y Caserío Refugio. Estos puentes han beneficiado a 4.500 personas. Amigos de Huellas, estamos hoy platicando acerca de la ira y tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada Laurita Zelaya de Pineda, quien nos está apoyando en el día de hoy con el tema de la ira. Ella también tiene que contarnos, estábamos hablando Laurita detrás de cámaras acerca de los tipos de ira que podemos encontrar o que podemos experimentar. ¿Nos podrías ampliar, contarles a nuestros espectadores acerca de esto? Sí, como estábamos hablando que la ira tiene diferentes clasificaciones, pero tomando en cuenta esta en la cual la ira reactiva. Esa es la que se da ante el problema, en el momento inmediato, ¿verdad? Ahorita se surgió la desaveniencia y reaccionamos. Se da el portazo del carro, se tiró la puerta del cuarto, se tiraron los cuchillos por ahí. Ahí reaccionamos inmediatamente. Y hay más violencia que eso.
También está la ira pasiva agresiva. Esa es diferente. Como que me aguanto en ese momento el problema, pero después me pongo a hablar con otra persona de lo que me hizo la otra persona y por lo tanto empiezo a hacerle daño moral y emocional porque la otra persona te informa de lo que está pasando, pero yo estoy como que no estoy haciendo nada, pero estoy agrediendo a su integridad. Y está también la ira, que es la evitativa, como que aquí no pasó nada, pero en realidad sí pasó y estoy airada por dentro. Entonces en esos casos tenemos que tener mucho control y buscar el dominio propio, porque ante las 3 reacciones puede haber consecuencias fatales. Y hay consecuencias porque la ira puede agravar enfermedades. Entonces, en el momento, digamos, de la ira que tú decías como ira repentina, la primera que mencionaste, que puede ser la reactiva, ¿verdad? Que puede ser muy explosiva, que es la que la mayoría de personas tienden a expresar, ¿verdad? Aquí en caliente, dice la gente, se arreglan las cosas ahorita, ¿verdad? Y ya con todo el enojo, con toda la ira dejan ir toda su rabia, todo su descontento, y en ese momento todo sacan el cuerpo... el estrés ahí en un ratito, ¿verdad? Y en ese momento todo el cuerpo empieza, porque todo el cuerpo empieza a reaccionar, ¿verdad? En ese momento puede agravarse una enfermedad, un trastorno mental, un psicótico, un paranoico, puede agrandarse, pero también una diabetes, ¿verdad? Una enfermedad cardiológica también puede generar mucho daño. Sí, ponerse de manera aguda. Tienes razón. ¿Me puede leer la última? Fue la evitativa. La evitativa. Yo pienso que, y lo voy a decir porque quise decirlo en el bloque anterior, cuando controlamos el enojo de una manera que nos enojamos, pero no nos enojamos. No soy buena gente y me trago eso, ¿sí? Este tipo de ira me parece lo mismo. Si nos tragamos eso, ¿sí? Puede venir y afectarnos emocionalmente, psicológicamente, crearnos enfermedades psicosomáticas, puede ahí sí incrementar más la enfermedad que ya tenemos por no sacar eso que tenemos que sacar, y eso lo recomiendan los psicólogos, que hay que hablar, hay que comunicarse para poder ahí sí que soltar ese estrés y esas cositas que guardamos, ¿no? Claro, y entonces es por eso importante también que hablemos acerca de unos tips acerca del manejo de la ira, sí, eso ¿verdad? te lo iba a pedir, claro que sí. Sí, entonces solamente dejar bastante sobre el material sobre la mesa, ¿verdad? Acerca de lo que esta explosión de ira, de rabia, que tú nos mencionabas como una de las 3 tipos de ira, puede provocar aún en las familias, ¿verdad? No son pocas las noticias en la prensa, en el diario y en estos medios de comunicación donde se habla que hijo contra padre, padre contra nieto. Estás leyendo parte de la Biblia, estás hablando parte de la Biblia. Sí, es interesante, es pero algo es parte así, así son los encontrones, ¿verdad? Pues entonces en estos episodios de ira, ¿verdad? Porque pueden ser que sean episódicos, o sea, no, la gente no vive en ira todo el tiempo, sino que son momentos donde la rabia no se controla y se puede disparar. O se puede guardar tanto tiempo que como en una olla de presión se va guardando, pero llega el momento que con alguna cosa que a veces es leve, esto explota, y explota con la persona que tal vez menos pudiera ser la culpable de las otras situaciones que han causado el enojo. Pero también queremos hablar acerca de unos tips muy importantes para poder manejar esto. Y Laurita, tú nos estabas hablando. Un momentito, ahorita vienen los tips. Laurita nos va a dar el tip, tú también nos vas a dar tip, pero para que la gente sepa ahí en casa y para que ustedes tengan una idea. Si se tiene una familia, unos niños que siempre andan traveseando, siempre hacen travesuras, se tiene una pareja que también se porta mal. Bueno, a lo que quiero llegar es de que a todo mundo que tiene una familia o alguien que se enoja, ¿cómo podríamos controlar el enojo?
es necesario tener ciertas estrategias para evitar el problema del cual estamos tratando. Una de las situaciones que tenemos es que la blanda respuesta aparta la ira, la aplaca. Entonces, tener control moderación acerca de nuestra manera de hablar. Es un proverbio, ¿verdad? Exactamente. ¿Es Ahí un proverbio? está, Proverbios 15:1. Es un proverbio y es interesante porque otra vez nos pone sobre la mesa el material que quiere decir que para pelear se necesitan dos. Uno que provoque y el otro que reaccione. Aquí viene la otra historia, en donde es necesario ponernos de acuerdo con el adversario, ponernos de acuerdo con la otra persona antes de continuar la contienda. Debemos de evitar que eso se alargue, en donde se nos habla que no dejemos que pase el tiempo, sino que nos pongamos de acuerdo inmediatamente. De esa manera evitamos caer en una ira como rabia, como querer degollar a otra persona, ¿verdad? Porque esto va en aumento. Laurita, y sabe que ese fue el propósito de este programa. Hay tanta violencia, gente matando gente. Por ahí yo las entiendo, hay enojo en las casas, en las familias, normalmente, pero cuando la ira del hombre llega a un extremo donde hay que matar a alguien más, yo pienso que allí hay más que ira, más que rabia. Pienso que ya posiblemente entre más un poco a tu tema, ¿no? Lo psicológico, que venir y por tener rabia matar a un ser humano, a un animal, y pienso que eso ya es un extremo. Hay furia, ¿verdad? Y pues sí, nosotros los TV, lo vemos en los diarios, en las noticias. Estas situaciones ocurren lamentablemente, pero por eso estamos platicando del tema, ¿verdad? Y otra vez la palabra recurrente aquí es el manejo de las emociones. Se puede manejar. Razones para enojarnos existen. Razones para estar irritados pueden existir, pero uno es el que decide cómo va a reaccionar ante estas situaciones. Definitivamente que sí. Nos vamos a ir a un momento de corte. Vamos a volver con los tips, con los consejos que nos tienen que dar nuestra psicóloga Eunice Sabaján, que tiene experiencia ya con esto de la psicología, también licenciada en psicología. Laurita, que también nos va a dar los tips correspondientes. Ya volvemos.
inesperado de momentos es presentado por Ignacio Vidal. Por cierto, ¿sabías que los ataques de ira producen insomnio y que a su vez pueden derivarse de una falta de descanso? ¿Has tenido alguno hoy? Decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Personalmente me parece una forma brillante de resumir una emoción tan común como la ira. Porque eso es lo que es, una emoción. Básica y se podría decir que universal. ¿Sabías que la ira ha tenido una gran importancia para nuestra supervivencia? Por un lado, facilita el desarrollo rápido de conductas de ataque y de defensa, vigoriza de alguna manera nuestra conducta y regula la interacción social. Por lo demás, cualquier ser humano sano la experimenta. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la culpa? No solo es normal, sino necesaria. En su justa medida, claro. Pues con la ira sucede algo similar. Y al igual que la culpa, cuando es demasiado frecuente o desproporcionada en nuestras vidas, se convierte en un veneno devastador. En este caso, no solo para tu mente y tu cuerpo como sucede con la culpa, sino para tus relaciones y para tu vida en su conjunto. Desorganiza nuestra forma de pensar y de actuar. Bajo los efectos de la ira difícilmente seremos capaces de ver las consecuencias de nuestro comportamiento, por lo que podemos terminar haciendo o diciendo cosas de las que nos podemos arrepentir el resto de nuestra vida. Ya sabes lo que viene después: culpa, remordimiento, vergüenza. La ira nos pone a la defensiva cuando no es necesario, por lo que puede entorpecernos para reconocer otros sentimientos. Y si todo esto no fuera suficiente, además transmite una imagen muy poco recomendable de nosotros. Pocas cosas generan tanto rechazo como una persona iracunda. Así es que, si bien queda claro que no hace falta aprender a enfadarnos, sí conviene aprender a controlar la ira y saber cómo expresarla. Dejemos claro primero que las emociones van íntimamente ligadas a los pensamientos. Una misma situación puede ser vivida de formas muy diferentes, tantas como personas han hollado este mundo. Por lo tanto, si queremos encontrar el origen del enojo, del enfado, no lo podemos buscar en las situaciones objetivas de cada uno, sino en algo más consustancial al ser humano. En realidad, y de forma muy genérica, se trata de una emoción que aparece cuando nos vemos sometidos a situaciones que nos producen frustración, desagrado, de alguna manera cuando nos sentimos atacados en cualquiera de sus formas. Obviamente siempre desde nuestro subjetivo punto de vista. Amigos, de regreso y ya yéndonos de huellas con este tema que es el enojo. Luego viene la rabia, la ira, si no se puede controlar. Y nuestras psicólogas aquí nos van a hacer el favor de darnos unos tips, unos consejos para que usted en casa no se enoje tanto, o por lo menos tenga controlado el enojo y no sea agresivo y no le pegue a sus animales, a sus hijos, a su familia. Vamos a empezar con Eunice Sabaján. ¿Qué nos puedes aconsejar para controlar el enojo y no sacar esa rabia que llevamos dentro? Bueno, primero estemos entendidos que una rabia explosiva es un entrenamiento también. Yo estoy entrenado a explotar, ¿verdad? Pero también se puede manejar. Se requiere primero de decisión. Yo ya no voy a hacer así. Entonces yo decido el día de hoy y aquí en adelante ya no volver a hacer eso, porque la verdad es que puede traer a la gente a dificultades muy feas estas explosiones. Pero como primera técnica para el manejo de la ira está la famosa respiración, que la hemos visto en caricaturas, en películas, ¿verdad? Respire profundo, cuente hasta 10,
dejando cierta pausa entre número y número. Respira 1, 2, 3, ¿verdad? Y es una técnica real que funciona, porque lo que nos ayuda a hacer es que el pensamiento primero, porque viene una idea que es la que nos hace reaccionar ante las situaciones. Entonces esto lo que hace es que el pensamiento que recibimos y por el que estamos reaccionando como que se enfríe un poquito, ¿verdad? Entonces en realidad se ventila un poquito. El hecho de respirar profundo es para ahí sí que oxigenar al cerebro, y el cerebro reacciona de una mejor manera teniendo el oxígeno suficiente, y por lo regular tenemos que aprender a respirar. La mayoría de gente no sabemos respirar y por eso no damos al 100%. Por ello estoy tratando de aprender a respirar, pero sí, continúa. Sí, Laurita tiene también algo que compartirnos. Sí, las palabras son poderosas en la boca de quien sabe hablar. Lo siento, lo lamento, sí, perdóname. Son frases que si salen del corazón con una voz pacífica, definitivamente va a aplacar a la otra persona, va a ayudar a solucionar el problema. Ese es un buen tip, ¿verdad? Vamos a buscar la manera de tratar a la otra persona como que fuera el último día de su vida. La vamos a tratar con amabilidad, con todo el entendimiento, y eso nos va a dar paz a nosotros también. Ese es un pensamiento de Hoffman Lindner, donde dice: trata al otro como a ti te gusta que te traten, pero como que fuera el último día de su vida, porque así lo vas a recordar siempre. Pero nosotros podemos invertir en la otra persona. No somos los importantes son ellos, no yo, sino ellos, para que de esa manera nosotros podamos entender que podemos colaborar en la fraternidad. Buen tip. Eunice, ¿algo más? Sí, tenemos, ya no nos alcanzó el tiempo del programa para hablar de algunas de las manifestaciones de la ira, ¿verdad? Como son la violencia, la agresividad, que ya implica un bullying, ¿verdad? Y también amenazas, como tú decías, Laurita, las palabras bien usadas pueden aplacar o pueden provocar. Porque las personas que usan mucha amenaza, cómo va a ser lastimada la otra persona, o cómo su deseo interno de hacer daño, ¿verdad?, los puede dominar y salir por los labios, puede provocar daño emocional, pero puede llevar al daño físico. Entonces, otra vez, yo les voy a dejar este tip que es bien claro, porque sí hay otros, pero con uno que pudiéramos aprender y dominar, ¿verdad? Como lo es respirar profundo. Respire y cuente. Les puede dar risa porque se ha visto en tantas películas, pero es real. Funciona. Entonces, y usar bien las palabras. Si no voy a decir algo que sea bueno, mejor no digo nada. Y pensar antes de actuar, porque eso es claro. Ponerle todo nuestro pensamiento, porque si hay cambio en nuestro pensamiento, va a haber cambio en nuestras acciones. Pero tenemos que pensar bien antes de actuar, y vamos a actuar. Excelente, me parece muy bien. Gracias, licenciada Laurita, Eunice, muchísimas gracias. Amigos, entonces, los consejos, los tips de aquí, de las psicólogas. Y Rafa. ¿Hay más? Dale. Sí, uno más. Si usted siente que solito no puede, que ya probó respirando, que ya probó no diciendo, que ya probó yéndose a caminar por ahí en vez de contestar feo, mire, siempre está el poder supremo del Creador, que es el que nos da una mano. Y cuando uno reconoce que uno en las fuerzas propias no puede, pues quién más y qué mejor que acudir a él. Descanse en la oración. Definitivamente. Entonces, amigos, respirar profundo, contar a 10, responder amablemente, tratar bien a la persona. Y yo iba a terminar para concluir que la mayoría de gente, ojalá, siga los pasos de Jesús, que Jesús vino y amó al prójimo y bueno, trate la manera de amar al prójimo. Amando al prójimo es como se evitan peleas, discusiones. Es cuestión de comprender. Muchísimas gracias.
que estén bien ahí en casa. Gracias, nos seguimos viendo. Hasta luego.